Hola, estudiante, bienvenido a este curso de Literatura Española 1. Yo soy la profesora Marta y vamos a seguir con la unidad 2 del módulo 3. Estamos tratando de este pasaje del realismo hacia el siglo XX y ahora vamos a pensar en la estética, o las estéticas en la literatura a partir del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta unidad, la generación del 98 y sus sucedáneas. Estamos entonces a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Habíamos dicho en la clase pasada, ¿sí? ¿Se recuerdan? Que el siglo XX, toda esta efervescencia, va a ser casi como un segundo siglo de oro en la literatura española, porque es una época de florecimiento de la literatura gracias a otros influjos, otras preocupaciones, pero sobre todo se puede determinar en la literatura española la existencia de tres generaciones de escritores, sucesivas y separadas por un corto periodo, más o menos entre 10 y 15 años. Serán la generación del 98, la generación del 14 y la generación del 27. Primero vamos a tener estos poetas modernistas y los prosistas de la generación del 98. Quizás Miguel de Unamuno sea la figura de mayor destaque. Luego la generación del 14, que también es conocido como el grupo de Ortega, Ortega y Gasset, en que vamos a tener las primeras manifestaciones desarrolladas hacia el comienzo de la Primera Guerra en Europa, bueno, la Primera Guerra Mundial que afecta a todo el mundo. Por eso, generación del 14, de 1914. La tercera generación, la generación del 27, es también la generación de Federico García Lorca. Comienza a destacarse con las obras en la tercera década del siglo XX. Sobre la generación del 98, la primera de estas tres, paralelamente al modernismo, en España va a surgir, bueno, no es exactamente un consenso, pero igual es lo que se convenciona llamar la generación del 98, formada por escritores que están preocupados con una crisis nacional tras la guerra con Estados Unidos. Son autores como Unamuno, Azorín, Baroja, Maeztu, Machado, Valle-Inclán, que heredan el deseo realista de comprender la realidad. Entonces son herederos de todo un siglo anterior, el pasaje del romanticismo hacia el realismo, quieren comprender la realidad, utilizan las letras, la literatura como forma de expresión, pero su perspectiva es distinta, es más existencial, es más crítica y más filosófica. Van a utilizar un lenguaje que es más sobrio que el de los modernistas, quieren sí retratar a España, pero profundizando en los conflictos interiores del individuo y el mismo sentido de la vida. Algunas definiciones sobre lo que sería la generación del 98 es que se conoce como un grupo de autores que son nacidos a finales del siglo XIX, entre 1864 y 1875, cuyos textos van a abordar dos temas que son fundamentales. Uno es la decadencia de España y el otro una angustia existencial. Garrido González es un crítico importante que aporta algunos otros elementos. Dice que la generación del 98 es un grupo de escritores españoles de finales del siglo XIX a quienes se considera de una generación porque tienen edades parecidas, tienen una formación semejante, análoga, mantuvieron entre sí relaciones personales, podían de amistad, de discusión, en fin, una amistad literaria que era muy productiva y también son escritores que están marcados por el llamado desastre del 98 como un hecho común a todos ellos.
¿Qué ha sido esto? Ese desastre del 98. Entre abril y agosto de 1898 tuvo lugar un desastre militar. Es el desastre militar de Cavite y Santiago de Cuba. Es cuando España pierde sus últimas colonias ultramarinas que están en América y están en Asia, sean Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Incluso con el Tratado de París, que fue firmado el 10 de diciembre de 1898, España se ve obligada a conceder estos territorios a los Estados Unidos. Así que este sería el desastre en un sentido muy importante. Políticamente, económicamente, esto tuvo un impacto muy grande. Era una pérdida de territorios, era una frente a un otro país, a una otra nación. España estaba demostrando que perdía influencia, que perdía poder. Para algunos investigadores son estos sucesos de este desastre del 98 que serían la causa que da lugar a un grito de protesta de estos escritores que serían los hombres del 98, más tarde definidos así, o esta generación del 98. Bueno, para algunos esto sería la gota que colmó el vaso. Entonces, a partir de esto, van a protestar de una manera más enfática utilizando las letras, la pena, el bolígrafo para representar su protesta. De hecho, este conflicto y la derrota fueron consecuencia de una intervención muy directa de Estados Unidos en una guerra la guerra de independencia de Cuba. En 3 de julio de 1898, la escuadra del almirante Pascual Cervera fue hundida por la flota norteamericana y es que sería lo que pone fin a este conflicto. Como consecuencia de ese desastre, es el fin de la presencia española en América como colonizadora. Entonces es todo el fin de un ciclo imperial español de siglos, 4 siglos, desde la llegada de Colón en América en 1498. Esto ha sido, claro, un duro golpe en España, da lugar a una crisis porque empieza con una quiebra ideológica para lo que sería la restauración. Molero Perea dice que, intenta profundizar esta cuestión, cuando dice que la protesta de los escritores en contra de la política que es responsable por esta derrota y también el descontento añadido de un deseo de reforma social radical, de hecho, existió. Entonces sí, estaban descontentos, criticaban a una política incompetente que lleva a esta derrota, pero también buscaban una reforma social más radical porque estaban buscando una comprensión de la identidad española. Pero no tan solo esto, Molero Perea dice que hay una preocupación de estos intelectuales, de estas personas que son observadoras de su tiempo, de su sociedad, tenían una preocupación con la necesidad de cambios políticos, sociales, culturales en el país. El desastre no causó la catástrofe nacional, solamente la puso de relieve, es decir, los problemas ya existían y el desastre como esta gota que colmó, de hecho, el vaso. Los escritores van a empuñar la pena como intelectuales que están dispuestos a intervenir como puedan. Su intención es cambiar lo que Azorín llamó de dolorosa realidad española. Es decir, que estaban muy al tanto de los problemas que ya existían socialmente, económicamente, políticamente en España. Es todo un ambiente en distintas dimensiones, cultural, social, política, que necesitaba cambios. Frente a un materialismo positivista y el concepto burgués del arte y la vida, que ya no servían,
así que van a denunciar una postura de aliar la guerra y la ganancia a coste de vidas humanas. La preocupación con la guerra, la preocupación con los problemas, un concepto burgués de vida y de arte que ya no servía para este modelo de intelectuales, de hombres, de personas a principios del siglo. Pedro Lain-Entralgo también presenta algunos fragmentos de Azorín en que presenta esta idea. Dice, por ejemplo, son dos ventanas hacia la intimidad de un grupo de almas. Dos ventanas para ver un poquito, conocer esta intimidad de este grupo de personas, de este grupo de almas. Uno testifica cierta profunda inquietud acerca del destino de la patria. El otro nos habla de un determinado propósito literario. La inquietud española y la ambición literaria son el anverso y el reverso de la generación del 98. Así que hay una confluencia en varias dimensiones. Esta preocupación con la patria mismo, su identidad, es como vamos a ver esto plasmado en la literatura de los autores, pero también una ambición literaria. Es decir, la gran literatura española a lo largo del tiempo y ahora con otras influencias, con otras inquietudes, tenía mucho campo para desarrollo. La restauración, que es un dato político, histórico, ocurre entre los años 1880 y 1895, trajo la idea de orden, una idea de orden público y paz, pero tan solo en apariencia, no era verdadera, porque los problemas de España no habían sido resueltos. No había, de hecho, una alegre apariencia de paz. Esto era solo una apariencia. España seguía con todos sus problemas latentes en su seno. ¿Qué es lo que lleva hacia este periodo de la restauración, que es entre 1880 y 1895, periodo de 15 años? Fue un periodo muy inestable, hubo una derrocada de la monarquía, luego se intenta establecer una república. El éxito no ha sido duradero, por eso se dice que fue la primera república. 1868 tenemos la caída de Isabel II con la Revolución Gloriosa. Así que esta revolución quita a Isabel II del trono. ¿Por qué? Había un descontento popular, había mucha corrupción política, una crisis económica, falta de libertades. Con la salida, Isabel II se exilia, la monarquía queda vacante. Buscan a un nuevo rey entre 1869 y 1873. Se instaura un gobierno provisional, una monarquía parlamentaria. Amadeo I de Saboya es un rey extranjero italiano que se queda en el trono del 1871 hasta 73. Un reinado muy breve, muy difícil, enfrenta conflictos políticos a los carlistas, es decir, los partidarios de Carlos III, los coloniales, en fin, muchos problemas en las colonias también. Así que abdica en 1873 porque es imposible gobernar a un país dividido. La Primera República Española se instaura entre 1873 y 74 porque Amadeo I abdica y entonces tenemos la Primera República. Los estudiosos dicen que fue en realidad un experimento político, pero breve, inestable. En un año tuvieron 4 presidentes y grandes conflictos. Una guerra carlista, rebeliones cantonales, es decir, los movimientos federalistas radicales, falta de unidad entre los propios republicanos, así que el país estaba al borde del caos. En el 74 hay un golpe de Estado, el golpe de Estado de Pavía, fin de esta primera república. Pavía, un general, da el golpe y disuelve las cortes. Meses después, el general Martínez Campos proclama un nuevo rey, Alfonso XI, que era el hijo de Isabel II. Es aquí este principio de la restauración.
es la restauración de una monarquía, la monarquía borbónica, de la familia de los Borbones. Ah, lo que había pasado entonces era un intento de eliminar la monarquía, un intento de construcción de una república que fracasó. ¿Por qué? Había inestabilidad política, una fuerte división ideológica entre los grupos que defendían la monarquía o la república, en fin, no se entendían, guerras internas, falta de apoyo popular. Así que restaurar la monarquía se presentó como una vuelta al orden, aunque fuese, claro, por medios controlados, antidemocráticos, porque son los golpes y, en fin. Esta restauración borbónica comienza en 1874. Alfonso XI está en el trono y se mantiene este sistema con ciertas transformaciones a lo largo del tiempo hasta 1931, cuando sí se proclama la Segunda República. Entonces, bien que es todo un largo periodo, pero para comprender cuándo empiezan estos movimientos y qué es lo que está ocurriendo entonces en esta España de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En fin, hay algunas informaciones aquí para que podamos comprender cómo fue este paso. Creo que vale la pena que podáis paralizar, después leer estas láminas, estas diapositivas con más atención, pero son cuestiones más de contexto histórico, de contexto social y político. Aquí un resumen para comprender entonces esta idea de la restauración, porque eso nos ayuda a identificar lo que para los autores, escritores de la llamada generación del 98 era el problema de España. Esos autores se preocupan con esto. ¿Qué era el problema de España? Una crisis de identidad nacional después de todos estos problemas. Una orden superficial de apariencia que de hecho no existía. Una falta de estabilidad con estas revoluciones sociales y políticas en años anteriores. Esto todo ayuda a que se desarrolle una inquietud profunda sobre la decadencia de España, sobre el atraso del país. Y estos intelectuales y escritores de la generación del 98 se preocupan por eso. Hacen una reflexión crítica profunda sobre el estado político, el estado económico, social, moral y cultural mismo de España. Y después del desastre, la pérdida de estas colonias surge con más intensidad. Si podemos resumir, ¿qué es lo que inquietaba a estos escritores del 98? El atraso social, el atraso económico de España, porque frente a Europa, estos países ahí muy cercanos, una realidad que de hecho tenía influencia en lo que ocurría en España, este país estaba pobre, rural, analfabeto, estaba estancado, no progredía, no progresaba. Bueno, en fin, esto era una inquietud para estos intelectuales. También hubo, quizás en decorrencia de este panorama económico, político y social, había una decadencia del espíritu nacional. Esos autores decían que vivía en una España vacía de sentido, como que sin rumbo. Predominaba una apatía, predominaba el conformismo y la falta de ideales. Claro, todos como factores de impedimento para el progreso, el desarrollo de la nación. Desde el punto de vista político había un centralismo, el caciquismo. Entonces, estos autores del 98 criticaban una estructura política que era corrupta. Hubo este intento, la restauración, pero seguía siendo corrupta, estaba alejada del pueblo, para quien o para quienes deberían de hecho gobernar, y estaba sostenida por una falsa democracia. Luego, el desastre del 98, el fin de este imperio, el fin de la pérdida de las colonias, fue un hecho
visto como la síntesis del fracaso histórico español. Así que como colonizador que pierde sus colonias, es decir, todo su poderío anterior, toda su gloria, se esfuma, desaparece, marca una fuerte crisis de identidad nacional. También este abandono de un mundo rural es un factor interesante porque muchos escritores del 98 se interesaron por la intrahistoria, una historia muy propia, se vuelven hacia su misma historia, que era la vida cotidiana del pueblo normal, del pueblo llano, mediano, normal, sobre todo en la región de Castilla, que era lo que veían estos escritores como el símbolo de la esencia española, pero olvidada. Por eso van a volver a buscar lo más auténtico español, lo castizo, lo que es la autenticidad española. Un modo de vida más burgués, con una idea de progreso, de desarrollo, en fin, una visión, una visión liberal. Esto esfumaba una identidad que sería muy propia de España. Es como una pérdida misma de una identidad por otras virtudes, por otros valores, y estos escritores se interesan entonces por volverse hacia sí mismos, se vuelven hacia sí mismos, su intrahistoria y esta búsqueda por lo más auténtico español. Así que frente a todos estos problemas, los escritores responden con sus producciones. Estos autores del 98 abordan este problema de España en distintas perspectivas. Van a hacer una crítica a la historia oficial y van a buscar la recuperación de figuras olvidadas, lo que sea lo castizo, lo auténtico, que es lo nuestro, que es lo que hemos olvidado a lo largo de nuestra historia, que sea la representación misma de España. Igual el paisaje. ¿Qué es el paisaje español? ¿Qué es la cultura española? Sobre todo Castilla salta a vista. Vamos a recuperar y explorar con más detalles porque esto sí es importante en la construcción de nuestra cultura y, por ende, en definitiva, de la identidad española. ¿Cómo todos estos problemas no ocurren o no pasan sin dejar huella? Empiezan las reflexiones de orden más filosófico de la existencia misma. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el alma nacional? ¿Qué esperar del porvenir, del futuro del país? Son inquietaciones de estos hombres y van a plasmar eso también en la literatura. Rechazan aquel realismo que consideran muy superficial. No sirve tan solo retratar a la realidad para comprenderla, porque hay otras influencias. Estas reflexiones necesitan profundizarse. No es tan solo una idea de determinación o comprensión de la realidad misma, necesitamos avanzar. El lenguaje va a ser más sobrio, va a reflejar todas estas preocupaciones, todas estas inquietudes. Así que es más sobrio, es más reflexivo, más simbólico, porque la creación de símbolos que nos identifican, de hecho, son importantes y nos ayudan a tener una conciencia de nosotros mismos. Y ellos pensaban esto como la identidad española. Se alejan también del estilo más decorativo del modernismo, así que van un paso allá también del modernismo, se distinguen, son distintos de ya sea del realismo, pero igual del modernismo. En suma, esta comprensión de la situación, del problema de España, es entender cómo sería la situación tras la restauración. Desde el punto de vista crítico, tienen plena conciencia que la restauración omite toda una decadencia que es histórica.
No es tan solo una gloria restaurada, tenemos que lidiar con una decadencia histórica en España. Tenemos el problema del abandono del mundo rural, el problema del atraso moral y cultural, sistemas políticos corruptos y, por fin, ese desastre del 98. Estos escritores entonces reaccionan, van a redefinir España desde la literatura como este aspecto, algo que da acabamento estético a toda una comprensión de sí mismos y de su nación. Su estilo sobrio, introspectivo, simbólico, la búsqueda por lo esencial, lo auténtico, mucho más allá de lo oficial. Hay, claro, conlleva una rebeldía contra estos valores burgueses que se establecieron y como que eliminaban la autenticidad, una identidad en la vida española. Buscan hacer una revisión crítica de la historia, del pasado, de toda la historia de España, revalorizan Castilla, el pueblo como las provincias, este entorno más rural, todos los paisajes de España, no solo el urbano, que era configurado a partir de una visión más burguesa. ¿Ya? Por eso aparece la idea del castellanismo, sería, ¿no?, de Castilla, símbolos de valores éticos para la tradición popular, para la tradición nacional y la expresión de anhelo de trascendencia, de eternidad. La reflexión filosófica y existencial de un cierto vitalismo van a proponer valores, realzando la vida como manifestación ante los conflictos de la existencia. Van a criticar una crítica entonces al sistema político, al caciquismo, al centralismo, los símbolos de una decadencia nacional, presentan subjetivismo, sus puntos de vista, las visiones personales de la historia de la misma sociedad, porque estos escritores presentan fuertes individualidades, hay fuerte originalidad y elaboran sus ideas con un afán polémico para producir mismo una reflexión, una discusión. Pero además son escritores, lo estético es muy importante. Así que hay un anhelo de la belleza, un lenguaje literario ahí oscilando entre la tensión, la expresividad, la muerte, el tiempo como causas de la angustia, cómo expresarse, cómo tratar de estos temas con la belleza estética necesaria, porque recuerdan, España tiene toda una tradición literaria de muchos siglos, entonces pueden avanzar, pueden producir. Desde el punto de vista de los estilos, hay más sobrio, más introspectivo, más filosófico, una crítica, más con una tendencia a la crítica, la producción de símbolos, y tienen por inspiración algunos autores europeos como Schopenhauer, como Nietzsche, y los escritores del siglo de oro, y otros como Cervantes, Quevedo, pero también Larra, de que hemos hablado, haciendo todo este recorrido por la historiografía literaria en esta clase. Como había dicho, uno de los más representativos de la generación del 98 es Miguel de Unamuno. Es de Bilbao, filósofo, ensayista, novelista, poeta, dramaturgo. Algunas de sus obras principales son Niebla, de 1914, es una nivola, una novela, una nivola existencial sobre el sentido de la vida. El título, San Manuel Bueno, mártir. Presenta una idea de fe, duda, de autenticidad, ¿bien? Que son las cuestiones de la existencia mismo. La fe, la duda, luego, ¿qué es lo auténtico español? Ser un auténtico español, en fin. Luego, 1913, del sentimiento trágico de la vida. Es un ensayo filosófico sobre la lucha entre la razón y la fe, los conflictos entre una fe muchas veces considerada ciega y la razón, el pensamiento, el razonamiento mismo.
Unamuno tiene gran importancia porque introdujo la filosofía existencialista en la literatura española. Su obra va a reflejar este conflicto interior del hombre moderno, sobre todo en lo que respecta, como hemos visto, esta lucha entre fe y entre razón. En un país en que el pasado está tan íntimamente relacionado a una fe, a la iglesia, a una construcción de identidad a partir de una iglesia, de una fe, poner ahora en duda algunas cuestiones son importantísimas, pero son las angustias naturales del paso del tiempo de este hombre moderno. Pío Baroja, otro nombre muy importante, es de San Sebastián, también al norte, era médico de formación, pero por vocación un escritor. Es un narrador muy prolífico, ha producido mucho con estilo directo, sencillo, ágil. Algunas de sus obras principales, El árbol de la ciencia de 1911, la idea de la ciencia que aparece y en la historia, la narrativa, presenta una visión muy pesimista de la vida y también del atraso español. La Busca, una obra anterior de 1904, es una parte de la trilogía La lucha por la vida, que es un retrato del Madrid marginal. Modernizó la novela española con temas urbanos, con temas existenciales. Fue un narrador de la desilusión, del escepticismo del hombre del siglo XX, con influencia en otros escritores, así que ahí reside su importancia. El siguiente escritor, José Martínez Ruiz, que utiliza el seudónimo Azorín. Es de Monóvar, Alicante, un ensayista, novelista, cronista y crítico, con un estilo minucioso, reflexivo, con gran sensibilidad por el tiempo, y algunas de sus obras, La voluntad, una novela introspectiva de aprendizaje, de construcción, de conocimiento, de aprendizaje, de llegar, como decimos en algunos, como si fuera una novela de formación, de aprendizaje, de formación hasta llegar a ser el hombre de su tiempo. También Castilla, de 1912, donde hay una colección de ensayos sobre el alma de España. ¿Qué es ser español? Lo auténtico. Y como habíamos dicho, la idea Castilla como quizás ese centro, este corazón de España mismo, que sería lo auténtico de una identidad española. La importancia de Azorín, como vemos aquí, creó una nueva forma de ensayo literario en España y retrata la identidad española desde lo cotidiano, pero también desde lo eterno, creando símbolos. Tiene aquí sus influencias también. Y algo interesante porque elige a este seudónimo Azorín. Primero, lo retira de un personaje que había él mismo creado en su primera etapa literaria y luego adopta este nombre como una identidad de un escritor de literatura. Es un término que va a sugerir algunas cualidades como la agilidad, la precisión, la profundidad. Están asociadas al azor, que es un ave rapaz. Eso decimos aquí, ave de rapina. En portugués lo decimos, entonces un ave rapaz en ese sentido. Muy aguda, muy astuta, en fin. Y refleja también el ideal de un estilo que es más sobrio, más claro, más penetrante. Así que este autor buscó diferenciarse de un periodismo más político y combativo que tuvo en su juventud y al elegir a Azorín para diferenciarse, digamos, de ese escritor más combativo, más joven, José Martínez Ruiz, es como si fuera ahora una otra voz. Azorín es una nueva voz literaria diferente de aquel joven, porque es más adulto, más reflexivo, más analítico y, claro, más preocupado con la estética misma literaria. Este
cuando ingresa a ser reconocido como de parte de la generación del 98, es a partir de este estilo, de esta postura reflexiva, analítica y esteticista, y demuestra su preocupación por esto, lo auténtico, que es el alma de España, la preocupación con el tiempo, el paso del tiempo, de la memoria, porque esos autores de la generación del 98 tienen una preocupación con esa historia oficial que impuso una determinada forma de comprender la identidad. Y ellos, pero se olvida con el tiempo de lo que sería lo más auténtico, quizás ahí se queda más borroso por una estética que es más burguesa y menos identificada con lo que sería propio de su nación, de su país, de su pueblo, de su gente. Aquí tenemos a Antonio Machado, también uno de los nombres más conocidos de esta generación. Era sevillano, un poeta profundamente humano, preocupado con la ética y muy reflexivo. Su obra evoluciona desde un simbolismo hacia un compromiso social. Como obras principales vamos a tener Soledades, Galerías y otros poemas en que presenta una escrita, una estética más introspectiva, memorialística, preocupado con los paisajes interiores. También Campos de Castilla, que es un conjunto de poesías del paisaje mismo, de la esencia de España a través de sus paisajes, de sus territorios. Y luego presenta también este carácter de una crítica social, que es ser auténticamente español. Su importancia reside en que es uno de los grandes poetas de la lengua española, es muy citado, es muy mencionado, y luego también por su estilo unió la poesía y el pensamiento individual, donde presenta lo personal y lo colectivo, aunque sea muy introspectivo, pero también piensa esta idea de España mismo, de esta autenticidad. Tiene como sus influencias, sobre todo, escritores de lengua española, como Rubén Darío, que está ligado al modernismo en Hispanoamérica, pero Becker, de la tradición de literaria española, y otros clásicos de la literatura española. Después de Machado tenemos a otro nombre muy importante que es Ramón María del Valle Inclán, muchas más veces llamado tan solo del Valle Inclán. Nacido en Galicia, fue un novelista, pero además poeta y dramaturgo. Es el creador del estilo esperpento, que sería una deformación grotesca de la realidad porque quiere revelar la verdad. Es que la realidad muchísimas veces es una apariencia que omite lo que sería su esencia, lo que sería la verdad. Así que el esperpento, una deformación grotesca de la realidad, es para exactamente que se pueda revelar visualmente hasta mismo de una forma más visual, pero más perceptible la verdad. Algunas de sus obras principales, Luces de Bohemia, de 1920, donde presenta una crítica social a través de esa deformación de la realidad. Tirano, Banderas, en que presenta una narrativa de una dictadura latinoamericana ficticia, pero igual, que podría muy bien estar ahí criticando a otros procesos, monarquías o repúblicas o gobiernos políticos que podrían ser ya en Latinoamérica, pero en cualquier otro lugar, incluso en España misma. Luego, sonatas, en que presenta una prosa más modernista, pero con una estética refinada. Valle-Inclán revolucionó el teatro español con su crítica más aguda, con su estética innovadora, sobre todo por esta deformación de la realidad, para revelar una verdad,
y también porque ha sido considerado el fundador del teatro moderno en España. También tiene como influencia escritores importantes de las letras españolas, como Rubén Darío y el modernismo hispanoamericano, Goya, Quevedo, pero algo también del simbolismo francés. Y otros nombres que están vinculados es Ramiro de Maeztu, ensayista que evolucionó del pensamiento regeneracionista al tradicionalismo y él es autor de Hacia otra España, una obra de un año después del desastre del 98, es de 1899, así que dialoga de una manera muy clara con aquella idea de una España que necesitaba, sí, cambiar toda esta decadencia, todo este retraso, entonces hacia una otra España, la España que podría, que ellos creían que podría llegar a ser. Ángel Ganivet también ha sido un escritor importante, un precursor intelectual en que presenta sus ideales a través de Idearium Español, es decir, intelectualmente pensando esta España que buscaban. Manuel Azaña, también como escritor y político, estaba muy vinculado al espíritu crítico del 98. Así que es hay un grupo, de hecho, de escritores que están vinculados a esta idea de la generación del 98. Infelizmente no tenemos tiempo de ver algo de su literatura, entonces siempre queda la invitación para que podáis ir a leer a estos escritores, de hecho, leer sus obras. ¿Cuál fue entonces, en resumen, la importancia del 98 en la literatura? Fue un marco porque proporciona una renovación del lenguaje literario, además de los géneros narrativos, poéticos y ensayísticos en España. Tiene una preocupación estética literaria muy importante. Introducen nuevas formas de pensar y de sentir la misma España, esta búsqueda por lo auténtico, lo español. Es una forma de transición, un puente, hacen un puente entre el siglo XIX más tradicional y este siglo XX más moderno, incluso en la crítica, pero además, sobre todo, en las letras, en la literatura. Y luego van a tener una influencia muy directa en las generaciones siguientes, sobre todo la generación del 27, claro, en el pensamiento contemporáneo. Entre la generación del 98 y la del 27, que es su heredera, tenemos la generación del 14, 1914, que es también conocida como la generación de Ortega y Gasset. De modo general, como sus rasgos, no es exactamente una generación literaria en sentido más estricto, pero es una generación más filosófica, más ensayística. Si desde el 98 tenemos una preocupación existencial, filosófica, esto se profundiza con la generación del 14. Claro, tenemos que tener en consideración que es todo un contexto ampliado europeo, porque en 1914 todos los conflictos, las tensiones, las problemáticas que vienen desarrollándose van a tener su punto cumbre culminante con el principio de la guerra en 1914. Entonces, estaban ahí viviendo una época de muchas tensiones. La generación del 14 se asocia al pensamiento racional y europeísta. Entonces, hay una comprensión de España dentro de un contexto mayor europeísta, influido por la filosofía moderna y también por la ciencia, que es lo que puede el pensamiento, que es que puede la ciencia misma lograr. Estos representantes de esta generación buscan regenerar culturalmente e intelectualmente a España. Su punto de vista es más objetivo, es más sistemático, frente a un posicionamiento que es más emocional de los autores de la generación del 98.
tras esta crisis del 98 y antes del principio de la guerra civil en España, hay influencia, claro, de estas tensiones que van a llevar hacia la Primera Guerra Mundial y, claro, la entrada de España en la modernidad. Entonces, están ubicados exactamente en este periodo, en este contexto histórico. Es la generación muchas veces identificada con José Ortega y Gasset, porque, de hecho, Ortega y Gasset es una figura central. Era filósofo, ensayista, así que un pensador influyente. Escribe Meditaciones del Quijote, es decir, una referencia muy clara a esa España del Quijote, este ideal, esta figura, y luego meditar, reflexionar, pensar más profundamente. La deshumanización del arte. En el centro de la discusión está el arte, la estética, la rebelión de las masas, en fin, el pueblo, el conjunto de las gentes. Así que está de hecho preocupado con la construcción de un pensamiento filosófico a través de sus ensayos y se transforma en una figura, un pensador muy influyente a que los demás van a considerar. Su principal aportación es esta renovación del pensamiento filosófico en España. Otros que están vinculados a esta generación, ojo, que no es exactamente literaria, es Ramón Pérez de Ayala, nacido en Oviedo, era novelista, pero es su tono mucho más intelectual, mucho más preocupado con esta construcción más filosófica misma. Algunas de sus obras, Belarmino y Apolonio y Tigre Juan. Presenta entonces como aportación una novela más intelectual y una crítica de costumbres, inseriendo la idea de una reflexión incluso sobre estas costumbres que se notaban. Manuel Azaña, nacida en Alcalá de Henares, era político y escritor, ah, como obras que se destacan La velada en Benicarló y La invención del Quijote. Va a presentar entonces un pensamiento más político y literario, una mirada liberal, y esta es su principal aportación a las letras españolas. Gregorio Marañón, como médico, pero además ensayista, escribe la obra Ensayos histórico-médico, haciendo entonces como su principal aportación la conexión entre la ciencia, entre la historia y el humanismo. Estos autores de la generación del 14 tienen gran relevancia porque representan una transición desde una literatura más emocional, más emotiva del 98, hacia una literatura más reflexiva, más europea, no exactamente buscando tan solo una identidad más española. Este pensamiento también influye directamente en la generación del 27, que viene enseguida, que también estaba influenciada por la generación del 98, sin duda, quizás un punto de equilibrio, o no sé exactamente un equilibrio, pero un punto de contacto entre las dos generaciones y sus distinciones, pero estará también presente como pensadores, como filósofos, esta generación del 14 en el panorama intelectual de la Segunda República. En resumen, lo que tenemos como rasgos generales es un intelectualismo, una vocación más europea y no tan solo española, una fe en la ciencia, qué es lo que puede la ciencia, qué es lo que puede el arte, producen una mirada de renovación cultural y filosófica y representa esta etapa de una transición entre el 1898 y la generación de 1927. Así que tratamos de esta nueva generación, la del 27, en que tenemos algunas características generales. Es un grupo de poetas, de escritores que hacia 1927 se dan a conocer porque están haciendo un homenaje a Luis de Góngora,
en el tercer centenario de su muerte. Así que hay una explicación, aunque sí la generación del 98 está ligada a un problema que es histórico, político, y la del 14 también con todos estos problemas y esas confluencias que son más contextuales, la generación del 27 está más relacionada a una idea misma de pensar la literatura española. Luis de Góngora, uno de los grandes escritores del siglo de oro, entonces en el tercer centenario de su muerte, este grupo de autores se da a conocer y van a ser llamados entonces la generación del 97. Quieren mirar hacia el pasado, hacia toda una tradición, buscan proponer una síntesis entre toda una tradición y la vanguardia, lo que viene, lo que está adelante, lo que se puede hacer. Entonces, una síntesis entre lo clásico y lo moderno en las letras españolas. Admiran Góngora, Garcilaso, Quevedo como clásicos, pero además admiran las vanguardias europeas y sus aportaciones, eso es lo que pueden. El surrealismo, el futurismo, el simbolismo, otras sensibilidades que pueden ser posibles también en el arte literario. Aquí es una época de la Segunda República, España vive esta época de efervescencia cultural y que va a ser seguida por la Guerra Civil entre 1936 y 1939, que marca el año del inicio de la Segunda Guerra, pero esta guerra civil es importante porque dispersa a este grupo de la generación del 27. Como rasgos generales tenemos entonces este homenaje a Góngora en el 27, pero además a otros escritores de la tradición clásica literaria española, como de lo moderno, de las vanguardias. Buscan este equilibrio entre una tradición clásica y vanguardias y van a utilizar la poesía como arte total, rica en estética, rica en simbolismo. Interesante la idea de la poesía, esta lírica, porque uno de los autores más conocidos y reconocidos de la generación del 27 es Federico García Lorca. Quizás para nosotros, claro, tiene muchas poesías, es verdad, pero quizás para los estudiantes brasileños es más conocido como dramaturgo. Sus obras teatrales son las más conocidas aquí, pero igual también está el romancero gitano, que va a presentar ahí algunas imágenes de... En fin, hay muchas, Poeta Nueva York, en fin, tantos otros, pero igual. Federico García Lorca es granadino, así que de la región de Andalucía mismo, busca esta fusión de simbolismo, el folclore, la tradición y la tragedia popular, y esto se ve en algunas de sus obras, El romancero gitano, Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba, Yerma, en fin. Estas obras teatrales son muy interesantes, toda una simbología, esta representación de lo tradicional, los conflictos también de los individuos, de las personas, cómo comprender esta modernidad enfrentada a una visión más tradicional, más conservadora. Otro nombre importante está aquí, al lado de Lorca, que es Pedro Salinas, madrileño. Trata sobre todo de una poesía amorosa, de una claridad intelectual, y una obra que se destaca es La voz a ti de vida. Jorge Guillén, nacido en Valladolid, presenta un optimismo existencial y va a trabajar con una idea de una poesía pura, la poesía en su estado más puro. Cántico es su obra que queremos destacar aquí. Rafael Alberti, que pasa de lo tradicional desde un gongorismo hasta el compromiso político y el surrealismo, con obras como Marinero en Tierra y Sobre los Ángeles. Luis Cernuda, sevillano, presenta
Trata del deseo, de la soledad, del exilio y su obra destacada aquí, la realidad y el deseo, como enfrentarse una a otra. Vicente Aleixandre también es un nombre importante, sevillano, en que trata en su obra del surrealismo, la presencia de una idea de un amor universal. Obras que se destacan, Espadas como labios y La destrucción y el amor. Damaso Alonso, también madrileño, presenta una poesía más existencial tras la guerra y era también filólogo. Hijos de la ira como su obra a destacar. Gerardo Diego, de Santander, presenta una experimentación formal, una tradición con musicalidad y en sus obras a destacarse tenemos Manual de Espumas y Versos Humanos. Sí que es un grupo muy distinto, muy interesante para estos autores de la generación del 97, pero ¿en qué reside su importancia? Van a renovar, de hecho, la poesía española del siglo XX, buscan, y algunos dicen, de hecho, lograron conseguir, conciliar, ¿no? Armonizar la tradición y la misma modernidad con una riqueza estética considerable, presentan una mirada más profunda sobre el ser humano, el amor, el arte y la sociedad, ya ubicada en esa idea de modernidad de principios del siglo XX, todas las tensiones aquí. Un dato que es importante para la comprensión de este grupo del 27 es que con la guerra civil muchos mueren, como Lorca, otros van al exilio, así que se exiliaron. Su obra, de hecho, se dispersó, pero hay una huella duradera en la historia literaria de España. Tratando entonces en esta unidad 2 de estas tres generaciones, empezamos con el 98 y sus sucedáneas, el 14 y el 27, lo que tenemos es una idea de continuidad y evolución. Ella una da paso a otra como una continuación y ellas van evolucionando, sobre todo en la idea de la estética misma. Si tenemos un pesimismo regeneracionista del 98, pasamos a un racionalismo, a un pensamiento más filosófico en la generación del 14 y luego una riqueza estética uniendo lo clásico, lo tradicional, con lo moderno, con las vanguardias en el 27. Son tres generaciones que representan todo el proceso de modernización cultural en España, en esta España, en el siglo XX. Cada grupo con su estilo distinto, incluso sus distintos estilos dentro del mismo grupo. Entonces, cada uno responde a su momento histórico y deja una huella en la literatura y en el pensamiento español. Por eso que es importante hasta hoy mencionarlos. Aquí tenemos entonces las referencias, podéis leer con más atención, siempre vale mucho la pena hacer la lectura completa de los textos. Terminamos aquí esta clase y esta asignatura. Que les vaya bien en los estudios y hasta más.